Bueno, vamos a hacerlo juntos. Acá tenemos el punto CSV, ¿no? Que comentábamos la clase pasada. Acá le estoy pasando la opción header igual a true, que eso quiere decir que la primera fila la tome como el encabezado y entonces le ponga el nombre a cada uno de los campos, ¿no? Entonces, la primera fila tenemos los nombres de las columnas y entonces el row que va a crear en el data frame le va a poner el nombre correspondiente a cada dato. Bueno, esto tiene bastante más opciones, el separador, el CSV o cosas por el estilo, ¿no? Podemos ver un poco cómo son los datos, ¿no? Primero tenemos uno que tenemos el nombre del jugador, ¿no? Estos son jugadores de básquet de la NBA. Tenemos el equipo, la edad, tenemos los partidos jugados y la cantidad de partidos ganados. Bueno, después tenemos los perdidos y hay varios más datos, pero no los vamos a utilizar. Y después tenemos otro set de datos, otro RDD, que hay información de Twitter de los jugadores, ¿no? Está el jugador, el nombre del jugador y el apellido, y después tenemos cuántos favoritos tuvo en sus tweets y cuántos retweets tuvieron sus tweets. ¿Esta info dónde está? Se subió a Piazza esto. Tenemos que tenemos 486 jugadores con información de los jugadores y tenemos de la información de los tweets hay de solo de 326 jugadores, ¿no? Hay algunos que no tienen Twitter quizás o al menos no está la información en el RDD de Twitter. Y entonces, bueno, pedían 10 puntos para ir resolviendo. El primero dice cuántos jugadores hay por equipo, ¿no? ¿Cuántos jugadores hay por equipo? Entonces, vamos a copiar este. ¿Cuántos jugadores hay por equipo, no? Entonces, esta es bastante simple, ¿no? Es, digamos, acá lo que necesitamos es agrupar, ¿no? Tenemos el RDD de NBA, ¿no? Donde tenemos a todos los jugadores, deberíamos agrupar por equipo, ¿no? Mapeando para que la clave sea el equipo. Y bueno, en realidad no necesitamos el group by key, porque solo nos cuenta, nos dice cuántos, así que si necesitamos, si nos pide digamos, una función con este caso como una suma, no necesitamos el group by. Con un group by key, muy bien, con eso ya nos alcanza, ¿no? Entonces, tenemos NBA, ¿no? NBA, y lo vamos a mapear para tener el x.team y acá como nos pregunta cuántos jugadores, con un 1 ya nos va a alcanzar, ¿no? Y después el reduce by key, y acá qué vamos a hacer, sumar, ¿no? XY, X más Y, ¿no? Y con eso ya estaría, ¿no? ¿No? Ahí tenemos cuántos jugadores hay por equipo, ¿no? Tenemos los códigos de los equipos y tenemos la cantidad de jugadores que hay en cada uno de los equipos. El válido, una alternativa, eso es mapear por equipo y aparece un code by key. Sí, es exactamente lo mismo, sí. Es válido esperar Dami, el map. si Sí. podés, ¿podrás agrandar un poquito la pantalla? Agrandar la pantalla, no, puede agrandar la letra de la pantalla. Sí, bueno, Ok, repetí. Perdón. no. ¿Ahí está bien o más? ¿Está bien ahí?
Estoy esperando que nos confirmen. Sí, bien. Bien, 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 bien. bien. Sí, bien, Perfecto. bien, bien. Perfecto. Fantástico. Por acá decían, es Valorant Map poner X1 para... Sí, es lo mismo, sí. Acá como son row puedo hacer referencia por el índice o por el nombre de la columna. Bien, entonces ahí ya tenemos resuelto el primer punto, ese era bastante simple, salía rápido. Y ahora lo que tenemos es obtener el jugador con mayor edad del equipo Cleveland, ¿no? Mayor edad del equipo Cleveland. Mayor edad, que puede ser que una vez que mapeo después ya no se puede usar el nombre. Claro, después de que mapeaste ya no podés usar, deberías crear un nuevo row, o en el map hacer un nuevo row. Después lo hacemos, porque después en un momento se complica y está bueno si le ponemos un row y le ponemos nombre para saber qué hay en cada campo. ¿De qué año son esos datos, Damián? ¿Cómo? ¿De qué De año, de qué temporada son esos datos? 2017 creo que era, ¿no? 2017, 2018. Estaba en el... Hay un link al Kaggle, ¿no? Ah, bueno, pues veremos quiénes son esos jugadores. Qué lento es. Bueno, no importa, tarda mucho en cada. ¿Qué está pasando? ¿Se ve? Está pasando cosas raras. Es de esa época de Cleveland, veo. ¿Se ve la pantalla? Hola. Se ve tu pantalla, sí. Ok, estoy ¿Tenés teniendo... algo, tenés una notificación abajo o algo ahí de cosas? En Ahí la no se pantalla. ve. Ahí no se ve. Un segundito, porque sí, algo está pasando. Me está parpadeando la pantalla. Estoy... Ahí se ve mejor. Sí. Bien, perdón, vamos. Eso fue por Martín que me hizo ver. Veníamos bien. Voy a mutear, bueno, me pasaron cosas. Estábamos en el ejercicio 2. Entonces dice, obtener el jugador con mayor edad del equipo Cleveland. Y ahí por ahí alguno había dicho, ¿no? Un filter y después un reduce, ¿no? Nos vamos a quedar solo con los jugadores de Cleveland. Y después, como nos piden el jugador con mayor edad, con un reduce ya no nos alcanza, ¿no? Entonces tenemos NBA.filter, lambda x, x.team, igual a CRI, y luego hacemos el reduce, lambda xy, y nos quedamos con x, si x.age es mayor a i.age, else i, ¿no? Y esto nos debería dar el jugador que mayor edad, Chris Anderson con 38 años. Mandarle un map después del filtro para redondar las columnas está mal y es innecesario, ¿no? Digamos, no, ¿para qué vamos a hacer un map si digamos, no sería necesario, ¿no? ¿No se hace un map primero antes del filter o después del filter? Igual definir ese reduce que hace esto, dar el mismo resultado. No, es muy distinto el take order, porque el take order necesita ordenar. Con el reduce no hay ningún ordenamiento, así que take order de 1 comparado con este reduce es una diferencia muy importante en performance. El take order tiene que ordenar, tiene que hacer shuffle, acá no hay que hacer nada de eso.
No voy a que ver si hay algún dato null para comparar por edad. Y si es null va a quedar menor, así que no. Yo quería quedarme con menos columnas. Sí, pero tampoco es que hay demasiadas columnas como para que te vaya a molestar, digamos. Por eso el jugador con mayor edad está bien devolverle a juego entera. Si pregunta solo el jugador sí, digamos. Acá no indica exactamente el nombre del jugador, dice obtener el jugador, así que no es claro en, bueno, solo el nombre. Bien, a ver la tercera pregunta que era. Obtener promedio de edad de todos los jugadores. ¿Qué hacemos acá? Promedio de edad de todos los jugadores. Pero ¿qué tiene que guardar el tero de una para obtener mayor? Necesitaba ordenar el set, solo busca el mayor, desconozco cómo se interna acá, pero internamente le ordena y después obtiene el promedio. Si fuera para hacer estaría mal agregar el map después del filter para no solo el nombre del jugador y edad. Y sí, sería innecesario ese map. Digamos, sería un map que, bueno, acá tenemos 400 registros, da lo mismo, pero si tuviésemos millones y millones de registros, hacer un map es ejecutar eso en todos los millones de registros cuando en realidad no es necesario para nada. Promedio de edad de todos los jugadores. ¿Cómo hacemos? Eh, bueno, claro, podemos contar, sumar la edad, ¿no? Y lo dividimos por el count de NBA, ¿no? Tenemos NBA.count, ¿no? Esto lo podemos hacerlo en dos pasos, digamos, podemos hacer un count que ya habíamos hecho por arriba, ¿no? Y después podemos hacer un NBA.reduce, ¿no? Lambda XY, lambda XY, X.age más y ups, atributo age. ¿Qué dice acá? Por acá dicen que tenés que castear a int porque la edad es un Ah, string. sí, porque claro, esto es otra cosa que podría solucionar esto de los int. Cuando se levanta con el read.csv, se le puede indicar qué tipo de dato es cada columna. Y acá me está pasando lo mismo que le pasaba a Luis el otro día. Qué tipo de dato es cada columna y entonces tener que evitar estos int, estos casteos. Bueno, que ahora falló de vuelta. Y no llegando a tu ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo algo mal, ¿no? Estoy haciendo. Ah, me faltó el map antes, ¿no? Podemos hacer el map. ¿Por qué? Pero. Porque, claro, por el formato necesito hacer el map antes. Lambda X, X.age y aquí. ¿No? Porque si no, claro, no tengo. No tengo problema en reduce. Y acá podemos hacer el int de age. Entonces acá podemos olvidarnos de todo esto y hacer X más Y. Y ahora sí. ¿Dónde está? Ahí está. ¿No? Entonces acá
Acá tenemos la suma de la edad, ¿no? Entonces vamos a poner zoom. Acá no estamos cachando, no estamos haciendo nada, corriendo varias veces, porque total esto es de juguete, ¿no? Pero cada vez que ejecuto esto, en un caso real, sería una espera a que me dé el resultado, ¿no? Vamos a poner prom igual zoom igual video count. Y ahí tengo 26, casi 27, el promedio de edad de todos los jugadores. ¿Es obligatorio el más antes de un reuse? No, no, pero en este caso, después, digamos, si no tengo, digamos, no puedo estar sumando el registro con el age nada más, porque después no se pueden combinar de a dos, entonces lo que necesito lo mapeo solo con el entero y entonces ahí puedo estar sumando porque el resultado también es un entero, entonces no tengo problema. Claro, esto es lo que dice Maximiano, ¿no? Todos los tipos de datos tienen que ser iguales, entonces no puedo estar trabajando con un X que es un registro y después de un reduce el X es un entero. Entonces necesito hacer el map primero para quedarme con edad y después hacer el reduce. Exactamente. Tendría que, claro, tendría que devolver como un row nuevo con el age sumado. Se podría quizás hacer, pero nada, en este caso me piden solo la edad, así que no vale la pena hacer alguna cosa rara para poder hacer todo el registro. Claro, no podés, o sea, cuando es reuse o recibe, siempre tiene que recibir el mismo tipo de datos y lo que devuelve también es lo mismo. Entonces, si no, siempre debe tener una columna para el... No necesariamente una columna. El tema es que lo que, digamos, que lo que devuelva el reduce sea igual a un registro. Eso es lo importante, no que sea una columna. Sino lo que devuelve el reduce tiene que ser igual a un registro de los que procesa. Bien. Bueno, a ver qué decía el cuarto punto. Obtener promedio de edad por equipo ordenado de mayor a menor. Podemos directamente sobre la columna de ella. Bueno, después lo vemos. No entendí bien lo de Ronnie. Obtener promedio de edad por equipo ordenado de mayor a menor. ¿No? Acá nos pide el promedio de edad por equipo. Así que tenemos que también hacer un reduce by key con la key que sea el equipo. ¿No? Entonces tenemos el NBA, punto, vamos a mapearlo, ¿no? Y vamos a quedar con el x.team y el x.age, ¿no? Porque necesitamos sacar el promedio de edad. Y acá como nos pide el promedio, vamos a colocar un 1 para tener el contador para poder hacer el promedio, ¿no? Esto lo tuvo también, ¿no? En la clase pasada también lo necesitaban hacer. Es una forma estándar, digamos, de hacer el promedio de algo. Y entonces después podemos ejecutar el reduce by key. Lambda
Guarda con el casteo de Age, Muy bien, gracias. Vamos a poner in acá. Lambda XY, y entonces recuerden que el reduce by key lo que recibe es solo el valor en X y en Y. Entonces acá vamos a sumar X0 más Y0 y sumamos las edades en X1 más Y1. ¿No? Entonces, podemos ver que tenemos hasta acá, sí. ¿No? Entonces ahí tenemos como clave el equipo y después tenemos la cantidad total de jugadores que hay en ese equipo y la suma de las edades. ¿No? Y acá nos pedían obtener el promedio de edad por equipo con edad mayor a menor. Acá podríamos hacer un takeover directamente sin hacer un map, ¿no? No es necesario, digamos, calcular el promedio para obtener. Bueno, acá pedía el promedio de edad, sí, así que deberíamos hacer otro map para calcular el promedio, porque nos pide el promedio de edad, ¿no? Aunque vamos a irnos para abajo. Punto map. Lambda X. Nos quedamos con el X sub 0. Y podemos crear un row acá, así queda más prolijito. Row. Y hacemos team igual X sub 0 y age ABG igual a X sub 1, 1 dividido X sub 1, 0, ¿no? Y nos piden esto, obtener primera edad por equipo con edad de mayor a menor. Take order. Y acá, bueno, deberíamos saber cuántos equipos había, ¿no? ¿Los teníamos por algún lado, la cantidad de equipos? Teníamos la cantidad de equipos. Acá este collect, pero no, acá este collect, si hacemos un count a esto, nos debería dar la cantidad de equipos, ¿no? $30. Y nos pedía de mayor a menor, creo que era, ¿no? Mayor a menor, así que ordenamos lambda x menos x1. Un aspecto, falta algún paréntesis. Row acá. Menos para un string, hay un. ¿Qué me comí? Esto, x1. ¿Qué pasó acá? X punto. X punto h abg. Ahí estamos. Ahí tenemos. Cleveland es el que tiene el promedio de edad mayor con 30 y medio más o menos. Y después LAC, que no sé quién es. Y tenemos el más joven, es Portland, supongo. ¿Se entendió? A ver qué dicen. No es mejor usar Survey, siempre depende de que conozca. Claro, sí, acá pedía todo, así que lo mismo. El Survey en realidad es
es una transformación, ¿no? El sort by después deberías hacer un collect. Sort by después del collect. Y en este caso sería lo mismo. Ya que nos piden todos, ¿no? Nos piden todos, así que es lo mismo. ¿Algo más? No. No más si dejas como la clave y la edad, no es mejor hacer después el sort by keyfire, porque así no tenés que saber cuánto equipo sigue, es lo que decíamos recién. Si usamos un sort by, devolvemos el rey como para que sea usado directamente. Está bien también. Los Ángeles Clippers, bien. Sí, eso te iba a decir, Los Ángeles Clippers. Bien. Bien, a ver cuál es el que sigue. El 5. Indicar para cada equipo cuáles son los jugadores que poseen mayor edad que el promedio de edad del equipo. Acá lo que vamos a necesitar es, en lo que hicimos anteriormente, tener el equipo, ¿no? Porque acá lo que vamos a necesitar es tener para cada jugador, poder comparar con el promedio de su equipo, ¿no? Entonces acá lo que vamos a tener que hacer es unir, hacer un join entre la información de cada jugador y la información del promedio de edad del equipo, ¿no? Para poder luego comparar y devolver los jugadores que cumplan con la condición pedida, la que tenga una edad mayor que el promedio de su equipo. Y acá lo que dice indicar, esto es importante también, que no dice cuántos jugadores, sino que indicar. Así que acá sí va a ser un uso del group by key, donde nos vamos a tener que agrupar por el equipo, pero como no nos pide indicar cuántos jugadores, sino que nos indique para cada equipo cuáles son los jugadores, vamos a necesitar usar el group by key. Digamos, vaya de información que necesitamos para hacer esto, ya lo calculamos, ¿no? Porque lo que necesitamos es primero tenés el promedio de edad para cada equipo, ¿no? Eso lo habíamos calculado, ¿no? El promedio de edad para cada equipo lo teníamos por acá arriba, acá, ¿no? ¿Dónde está? El que calculamos recién, sí, el que calculamos recién. Vamos a asignárselo a una variable, ¿no? Vamos a asignar, vamos a copiar esto, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces acá tenemos, en esto tenemos el promedio, tenemos el AVG by team. Y ahora lo que necesitamos es la edad de cada jugador, pero para poder juntarla con esta información necesitamos tener como clave al team, ¿no? Entonces, en NBA vamos a mapear lambda x.team, y como dato lo que vamos a necesitar es la edad, x.age, y el nombre, ¿no? x.player. ¿No? Y esto lo podemos llamar, le ponemos algo, bueno, le ponemos un nombre a este, así, no sé. NBA by team, ¿no? Entonces ahí tenemos el promedio por equipo y tenemos, casi tenemos, falta un paréntesis, tenemos a los jugadores con la clave del equipo. Entonces ahora lo que podemos hacer es el join de los dos, ¿no? Podemos hacer NBA by team punto join. Acá se supone que, digamos,
Los equipos están en los dos, así que con un join nos alcanza para juntar la información. ABG by team, ¿no? Y vamos a hacer un take 10 de esto para ver qué tenemos acá. Acordate de castear Age, gracias. Vamos a castear Age acá, ¿no? Acá. Vamos de vuelta. Le pifé. Esto está vacío. Está vacío porque... Tendría que ver este row. A ver, vamos a destruir este row, a ver si está jodiendo esto. Vamos a poner... XEO. Y ahí lo rompimos. ¿Qué está pasando? Vamos a ver qué tenemos en cada uno. Falta la X. No es un array, el otro es una lista. Uno es un array. ¿Ay, qué hay? ¿Un tag? No, no hay. No, no hay lista. Tenés un sub 1 sin X en el segundo renglón en donde dice la celda 32. Gracias. Entonces trabajamos. Ahí está. ¿No? Entonces acá hicimos el join de estos dos RD y tenemos como clave el equipo y después tenemos la información del primer RD donde teníamos la información de cada uno de los jugadores, el nombre y la edad, y después tenemos la edad promedio de ese equipo, ¿no? O sea que ahora ya tenemos en un mismo registro, tenemos la edad del jugador y la edad promedio de su equipo. Entonces ahora simplemente lo que podemos hacer es filtrar, ¿no? Los que cumplen la condición con un filter, ¿no? La condición me decía que me quede con los jugadores que tienen mayor edad que el promedio de su equipo, ¿no? O sea que me voy a quedar con los que X sub 1, 0, 0 sea mayor a X sub 1, 1, ¿no? Vamos a hacer un tag, ¿no? Todos estos deberían tener mayor edad que el promedio de su equipo. Y acá lo que me dice después es que lo que quiere es saber cuáles son estos jugadores, ¿no? Entonces, deberíamos hacer un group by key. Y como después nos pide esto, directamente el collect. Acá está el... Vamos a transformar. Vamos a hacer acá algo que, digamos, solo es necesario para poder verlo, pero no es necesario este mapa en realidad, pero sí para poder ver qué hay en ese iterable de RDD. Vamos a transformar lambda X. Y acá tenemos, vamos a dejar el X sub 0, que es el equipo. Y lo que vamos a hacer después es hacer un list de X sub 1. Entonces ahí podemos ver cada uno de los registros. Podemos dejar los nombres, ¿no? Podemos... Bueno, no importa. ¿Sí? Acá tenemos cada equipo y tenemos los jugadores
que tienen mayor edad que el promedio de su equipo, ¿no? Acá es un uso del Group by Key donde necesitamos hacerlo, donde un Group by Key no nos sirve, ¿no? Acá necesitamos el Group by Key. ¿Se entiende? Hacer resultado del ejercicio 4 en diccionario, bien, y directo en el uso del diccionario pensé que sería menos costoso. Sí, claro, acá como es muy chiquito, hay varias formas de solucionarlo. Ahora después vamos a ver también de resolver un join, resolverlo con Berkat join, ¿no? 30 si un diccionario está mal en vez del join. Digamos, si, digamos, acá como es chico no está mal, está bien. Digamos, en un caso general tenés que tener en cuenta de que, digamos, si es grande vas a tener que hacer el join, pero acá, digamos, como eran 30 registros, podés resolverlo así, pero, digamos, para un parcial, por ejemplo, donde uno no sabe cuántos hay, salvo que el enunciado te diga hay solo 30 equipos, bueno, ahí podrías hacerlo sabiendo eso, ¿no? Y si le mandás un reduce by key con una lista que le vas agregando los nombres en vez del group by key, ¿por qué un group by key no vas a conocer el map? No, porque te pide cuáles son, digamos, de cada equipo, cuáles son los jugadores que tienen mayor que el promedio, así que lo que te queda el group by key es lo que te pide el enunciado. Un resultado así como este está mal. Y acá no está por equipo, ¿no? Te pedía por equipo cuáles son los que tienen mayor que edad del promedio, así que, digamos, deberías tener juntos todos los jugadores de un equipo. En realidad lo que podríamos hacer para que quede mejor todavía es mapearnos y quedarnos solo con el equipo y el nombre del jugador y devolver solo en esta parte de que aparezca solo los nombres de los jugadores, ¿no? Eso sería más estricto todavía con lo que pide el enunciado. Yo pensé que en un radar aquí, con los valores, concatenar los nombres, entonces te quedaría. Bueno, es una solución, digamos, alternativa. Vas pegando en un string los nombres de los jugadores. Pero digamos, tenés el group by key, digamos. Digamos, justo este caso es un caso donde el group by key va mejor que un reduce by key, ¿no? Es como forzar el reduce by key en ese caso para hacer lo que el group by key ya lo hace de una. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ¿cuál era el que seguía? A ver. El punto 6, ¿no? Acá ya terminamos con la parte de la edad, y acá habla de un puntaje de popularidad que está basado en información que viene de los dos RD que tenemos, ¿no? Acá varios ya empezaron a tener problemas. Acá había un tema con los datos, donde los datos empezaban a molestar un poco por un tema de nulos que había. Vamos a verlo. Entonces tenemos el top de 10 jugadores en base al puntaje de popularidad calculado como partidos jugados por 5, ganados por 10, más el Twitter favorito count, dividido 2, más el retweet count. Entonces acá lo que tenemos que hacer es juntar la información que tenemos de cada jugador, de los dos RD, juntarlos, y para eso tenemos que hacer un join, y primero deberíamos llevar a los dos RD que tengan como clave el mismo dato, ¿no? Que en este caso es el nombre del jugador. Entonces, tenemos el NBA, ¿no? NBA,
y vamos a mapearlo, perdón, vamos a mapearlo, lambda x, vamos a quedarnos como clave el player, y como valor, acá vamos a necesitar el partido GP y W, ¿no? X.gp, gp, x.w. Yo usé flow para castear. Sí, no, acá podemos castear. Bueno, estos con in alcanza, ¿no? Vamos a castear esto. ¿No? Entonces ahí tenemos como clave el jugador y tenemos los dos datos que necesitamos de los jugadores, ¿no? Entonces vamos a ponerle, no sé, NBA by player. Y entonces ahora tenemos que hacer algo parecido con el otro, ¿no? Con el de Twitter. Twitter by player, ¿eh? Y tenemos Twitter.lambda, lambda x, no, punto map, bueno. Lambda x, x.player, y vamos, acá había un float estos, ¿no? Venía raro, no sé por qué float, ¿no? Pero había 1.5, no sé por qué punto 5, favorite acá un punto 5 había, me parece, alguna. Hice un filtro ante el map, sí, para sacar los nulos, sí, está bueno lo que dice Daniela, ¿no? Sacarnos los nulos, después nos molestan, está bien, me gustó esa de sacarnos los nulos al principio. Vamos a hacer eso, me gustó. Es un filter, digamos, si vamos a la performance, digamos, estamos haciendo un filter que en realidad no es necesario, pero para la claridad del ejercicio nos va a servir. Sí, claro, podés calcular igual aunque tengas nulo, sí, no es necesario. Pero ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Qué prefieren, hacerlo o no hacerlo? Sí, sí, sí. Bien, bien, vamos a hacerlo. Entonces, pinteamos los números, lambda x, y nos vamos a quedar con x.Twitter favorite con. Twitter favorite con. ¿Qué pasó? Me copió cualquier cosa. Ahí lo puse mal. Favorite is not none. Y x punto. Pedimos que los dos no sean nonas. Creo que es lo mismo en los datos, ¿no? Porque. ¿No va con and? Sí. Gracias. ¿No? Entonces ahí nos vamos a quedar con los que no son nulos, así no nos molestan después. Es innecesario, ¿no? El filtro podríamos evitarlo y después cuando calculamos el puntaje chequeamos si es nulo, sumamos 0 y si no, sumamos lo que haya que sumar. ¿Se entiende, no? Eso. Entonces acá vamos a hacer, sí, el float, que no sé por qué es float, pero hay unos .5 y para que no quede. De x punto los favoritos y float x punto los retweets, ¿no? Ahí estaría esto. Entonces tenemos los Twitter
por jugador y tenemos los NBA por jugador. Entonces ahora tenemos que juntar esta información, ¿no? Para tener la junta. Entonces esto va con un join. Y acá lo que hay que tener en cuenta es qué join tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos jugadores que no tienen Twitter o por lo menos no tenemos la información, ¿no? Entonces, ¿qué join deberíamos hacer? Sí, podría ser una, sí. O sea, sí, está mejor esa, una función, sí. Como chequear si no hay nulos. Como lo hicimos recién. Si me parece que es un OR. Sí, deberíamos hacer un OR. Sí, ¿quieren hacer un OR? Hacemos un OR. El tema es que si hacemos un OR, después hay que chequearlo igual. O sea que al final, si hacemos un OR acá, sacamos el filter. Porque no nos agarramos nada si hacemos el OR. Sacamos el filter y o ponemos un OR. Claro, el OR es lo mismo que nada, exactamente. Así que si ponemos un OR, sacamos el filter. Convertir los null a cero. Eso me gusta lo de convertir los null a cero. Para que no me moleste después. Sí, los nulos siempre molestan, ¿no? Eso estamos de acuerdo todos. Los nulos, siempre en cualquier lado, los nulos molestan. Pero bueno, sigamos, no importa. Vamos, dejemos el LAN así después no. En un paseo necesito fijar si hay o no nulo. No, pero en general no es necesario. Salvo que sea un caso especial donde los nulos sí, o que el enunciado diga puede haber nulos, pero no, en un parcial no es cuestión de estar teniendo en cuenta si hay nulos o no, digamos. Salvo que el enunciado diga lo contrario, puede haber nulos en este campo, bueno, ahí sí, pero si no. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué join hacemos acá? Def, inner, 1 a 1. ¿Qué más? Pocos votos, vamos, voten. Inner, left, vamos, 3 a 2. Left, 4 a 2. Left, 5 a 3. 5 a 3. Está peleado con el inner y el left. Inner por los tweets. Left. Estaba muy peleado la cuestión. Ninguno dijo right. Muchos inner. Right. Está peleado, me parece que va uppercut. Bueno, ¿cómo es acá, no? Si nosotros tenemos que los jugadores están todos, ¿no? Pero en los Twitter hay algunos jugadores que no aparecen. Entonces, si hacemos un inner, vamos a estar sacando a los jugadores que no tienen Twitter. Y quizás esos jugadores ganaron muchos partidos o jugaron muchos partidos y al final tenían que ser parte del top 10. Así que si hacemos un inner, vamos a estar calculando mal, ¿no? ¿Se entiende por qué? ¿No? Calculamos el inner, nos vamos a quedar sin los jugadores que tengan Twitter. Esos jugadores que no tengan Twitter podrían estar en el top 10 porque suman mucho con los partidos jugados y ganados. Entonces estaría mal, ¿no? Estaría mal usar un inner join en este caso. Lo correcto es usar el left join, ¿no? ¿Por qué el left join? Porque nosotros tenemos la información del jugador y como puede estar o no puede estar la información del Twitter, vamos a tener siempre, después del left join, el registro del jugador con información del Twitter si la tiene o con información nula si no la tiene, ¿no? Entonces en este caso lo correcto es hacer un left join. ¿Quedó claro? La jugada de sumo. Bueno, entonces el left join. ¿Qué hacemos? El left join con Twitter, ¿no? Twitter by play.
¿no? Y acá, bueno, podemos ver qué tenemos hasta acá para decir. ¿No? Entonces ahí tenemos cada jugador, tenemos la cantidad de partidos ganados, la cantidad de, no, perdón, la cantidad de partidos jugados, la cantidad de partidos ganados y la información de los Twitter, ¿no? Acá como este no tiene Twitter, no tenemos información y cuando tenemos información tenemos los favoritos y los retweets. Entonces, ¿qué nos pedía? El top 10, ¿no? Entonces, acá podríamos hacer directamente un take order, ¿no? De haciendo el cálculo directamente en el take order. O podemos hacer un map para que quede más claro en el ejercicio, pero digamos, estrictamente el map no es necesario, porque eso no nos pide el orden, ¿no? Pero hagamos el map para que quede más claro lo que hacemos. Entonces tenemos lambda x y podemos crear un juego acá, tenemos un juego. No sé. Entonces va a tener dos cosas nada más esto, ¿no? Así dejemos así. X sub 0. X sub 0. Y acá tenemos que X sub 1, 0, creo que va por 5, más X sub 1, X sub 1, ¿está bien lo que dice? X sub 1, 0, no, X sub 1, 0, 0, ¿no? X sub 1, 0, 0. En el otro de tener puesto nombre a las cosas. X sub 1, 0, 0, y X sub 1, no, X sub 1, 0, 1 por 10. ¿No? Los ganados eran por 10. Y acá es donde empieza, acá tenemos que chequear el nulo, ¿no? Acá debería ser 0, 0, if X sub 1, 1 is none, else, y acá hacemos la cuenta. Acá como chequeamos lo anterior, no, ninguno de estos dos tendría que ser nulo. Acá si no deberíamos tener en cuenta que alguno de estos valores también podría ser nulo porque había algunos registros en Twitter que tenía nulos en los favoritos o en los retweets. Acá como lo filtramos, acá nos aseguramos que lo que venga acá es digamos un número, dos float. Y tenemos que es el favorito x1, 1, 0, favorito dividido 2, más, acá ponemos un paréntesis por las dudas, más x1, 1, 1. Y ya deberíamos estar ahí, ¿no? Me falta uno más. A ver. Bien, ¿no? Entonces ahí tenemos el puntaje. Tenemos el jugador y el puntaje. Y ahora lo que tenemos que hacer, en vez del take, tenemos que hacer un take order porque nos pedía los 10, ¿no? 10 ordenados de mayor a menor por el puntaje. Y me falta acá el lambda. Lambda X. Ahí tenemos. Stephen Curry es el de mayor puntaje. Joel Embiid el segundo.
También estos números me llaman la atención. Me parece que me había dado otra cosa cuando lo había hecho el otro día. ¿Le dio esto? ¿Quién lo hizo? ¿Alguno lo hizo y le dio esto o le dio algo distinto? Capaz por filtrar los nulos cambió. ¿Son datos de los playoffs o de cuándo? No sé, no me das ver de vuelta y que se rompa todo. El chat se había quedado arriba. Creo que por ahí igual Curry fue MVP y todo, así que puede ser, pero... Después de leer, no te olvidaste de sumar algo. Acá a Ignacio le dio lo mismo, con más puntaje. ¿Me faltó sumar algo? Él. Creo que no, ¿no? Creo que te faltó el paréntesis en la división. ¿Este acá? No, no sería necesario, ¿no? No sé, no, acá, no. Mm. Bueno, quizás Ronnie, vos filtraste, Ignacio, ¿filtraron los registros con nulos en Tweet o no? ¿Qué, qué por Ostieri? Qué raro. Entonces debíamos tener lo mismo, ¿no? La cuenta, ¿está bien el primero por 5 y el segundo por 10? Sí, eso está bien, ¿no? Rompía si no verificaba los nulos. No, digamos, es más molesto esta parte, porque acá en este tenés que tener otra condición chequeando si este es nulo y si este es nulo y devolver cero, digamos. Es más molesto. Bueno, evidentemente tengo algún error en algún lado, ¿no? Alguno se da cuenta dónde... Acá X1 por 5, X1 por 10. Acá vamos a poner un paréntesis acá, por si algo de esto me está... ¿eh? Ahí está, faltaba el paréntesis ese. Ahí está, ahí está. ¿No? Ahí estamos bien. 10.000, ¿dónde está? 10.000, 6.000, bien. Bien, ahora sí. Vamos. Igual recordando esa época, es bastante coherente lo que salió. ¿De qué época es? Y el año que vos dijiste, o sea, era ¿Sí? cuando No, empezó a subir no, este no muchacho tenía James idea. Harden ahí y varios empezaron a ser conocidos, pues. Derrick Rose, algo, sí, en fin. Bien, bueno, ¿dudas de este? Digamos, acá la clave de este ejercicio era el left join, ¿no? Era hacer el left join para, si hacíamos el inner, perdíamos datos, ¿no? Perdíamos datos después del join. Así que la clave acá era hacer el left join, no el inner join. Sí, con una función aparte te queda más prolijo, sí, estoy de acuerdo. Bueno, a ver cuál sería. El 7. ¿Dónde estamos? Calcular el promedio del puntaje de popularidad general teniendo en cuenta todos los jugadores. ¿No? Acá nos pide el promedio de popularidad. Perdón, puse una pregunta en el chat. Sí. A ver. Paula, podés hablar.
los que estaban en el RD de Twitter y no estaban en el RD de los NBA, ¿no ignoraste con el left of the join? Me parece a mí. No. Los iba a ignorar si hacía el inner join. Digamos, si hacía el inner join, cuando uno hace el inner, quedan los registros que están en la clave en los dos registros. En ese caso sí iba a ignorar a los jugadores que no tengan Twitter. Pero como dice el left, me quedo con todos los jugadores con la información de los Twitter si la tienen y si no, el nulo. Por eso es que apareció el non en algunos registros. ¿Se entiende, Sebastián? ¿Se entendió, Sebastián? No, para mí el left join te deja todos los de la NBA. Claro, te deja todos los de la NBA. O sea, se supone que en NBA están todos y en Twitter hay un subconjunto de la NBA. Entonces con eso ya te alcanza. Claro, o sea, del lado left vos tenés todos, digamos absolutamente todos, ahí al hacer el left como te decía, usas el subconjunto y de esa forma tenés los que necesitas. Claro, se supone que no hay ninguno que tenga Twitter y que no haya jugado ningún partido, digamos. Que haya jugado en Twitter, en Sky, no, digamos, no. No hay jugadores en Twitter que no estén en NBA. Los que están en NBA son los jugadores, todos los jugadores, y en Twitter son los que tienen Twitter. O sea, el Twitter es un subconjunto de NBA. Igual es importante que hayan jugado algún partido, así que por eso Claro. empezás por ese lado. Puede ser que tengan jugadores retirados o tweets así, y en ese caso no te molestaría, ¿no? O sea, No jugó justamente haciendo nunca, el pero está left. Twitter todos los días, sí. Bueno, eso. No, realmente no lo chequeé explícitamente los datos, pero me lo imaginé así, ¿no? Porque ¿para qué voy a necesitar, para qué voy a tener la información de Twitter de un jugador que no jugó nunca, ¿no? Sería bastante, no sé. No, Igual para lo que querés calcular no es relevante porque tiene que haber hecho algún tipo de punto, y si no jugó, no hizo ningún Sí, punto, ¿no? capaz es un twister y no juega nunca, pero al final gana el puntaje de popularidad este. Pero bueno, Ahora, si estamos hablando de rebotes y otro tipo de cosas, claro. podría ser, sería otra estadística, pero para la estadística que estás calculando, igual siempre necesitas que el jugador juegue. Bueno, el supuesto que podríamos chequear es que los de Twitter es un subconjunto de NBA, entonces podemos hacer el left, ¿no? Si no, tendríamos que hacer un auto, ¿no? Que traiga de los dos, pero no, supongo que no es este caso. Que no esté en la RNA no se puede nunca, te podrías dar cuenta. Sí, left auto. Bueno, entonces seguimos. Calcular el promedio de puntaje de popularidad general teniendo en cuenta a todos los jugadores. ¿Qué hay que hacer acá? ¿No? ¿Con qué calculamos esto? Puntaje, el primer puntaje de popularidad general es parecido a algo que ya hicimos, ¿no? Se usó el opción porque la parte de los tweets está sumando y es siempre positivo, ¿no? No entendí. ¿Qué hacemos? Calculamos un radius, ¿no? Calculamos con un radius el total y lo dividimos por la cantidad de jugadores, igual que antes, ¿no? Radius. Entonces tenemos el anterior, ¿no? Deberíamos asignar lo que calculamos antes. Esto. No tengo a un RD, ¿cómo lo podemos llamar? Es score. Y entonces hacemos un score.reduce. Vamos a hacer el map primero, ¿no? Lambda x sub 1. Falta la x.
¿Dónde me fui? Aquí sub 1. Punto reduce. Lambda xy. X más y. ¿No? Entonces, vamos a asignar este. Bueno, entonces tenemos el promedio de puntaje. De todo esto. Que es 646, ¿no? Tenemos el puntaje promedio de todos los jugadores de popularidad en 646,645. O puedes usar lo de antes, punto values, punto zoom, enable player, zoom. Sí, sí. Bien. ¿Qué nos pedía después? Nos pedía el promedio de puntaje de popularidad para cada equipo. ¿No? Calcular el promedio de puntaje de popularidad para cada equipo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Reduce by key. Bien, ¿no? Reduce by key. ¿No? Tenemos que mapear para tener equipo y después hacemos el reduce by key para calcular el promedio. Ahora, el tema es que, si mal no recuerdo, no teníamos el equipo, ¿no? O sea, vamos a tener que agregar el equipo en lo que hicimos antes, ¿no? En los maps que hicimos antes, que cuando calculamos acá el puntaje de cada jugador, necesitamos esta información que ya calculamos, pero necesitamos el equipo. O sea que lo que tenemos que hacer es, cuando en los maps que hicimos antes, deberíamos agregar el equipo para tener en cada registro el jugador, el equipo y su puntaje, y no perder el equipo en que no es necesario en realidad el join, ¿no? En los maps deberíamos mantener el equipo y no sacarlo como hicimos antes. A ver, ¿por qué no sube esto? ¿No? Entonces acá donde tenemos, deberíamos cambiar. A ver si sube esto, ¿qué pasó? Deberíamos cambiar ¿no? Y acá quedarnos también con el team, ¿no? Enable by player, que es donde tenemos el equipo, a este le vamos a dejar el equipo en el registro, y entonces ejecutamos de vuelta lo que habíamos hecho antes. En este vamos a tener el equipo, ¿no? Acá tenemos el registro donde tenemos la información que usamos para calcular el puntaje y tenemos el equipo. Entonces, cuando calculemos el puntaje acá abajo, bueno, acá lo perdimos, ¿no? Acá vamos a agregarlo, vamos a agregar acá como segundo el equipo que está en
X1, 0, 2. Y algo tenía que fallar. Ahí me dice. Te van a saltar los índices. 1, 0. 1, 1, 0, 1, 0, 2. ¿No está bien eso? ¿Quién se da cuenta cuál es? ¿Qué está mal ahí? ¿Está mal? Te está quedando una tupla. ¿Por qué no subo esto? X1, 0 es esto, 0, 1, 2. Ponele paréntesis. Ah, muy bien. Igual no, pues no me debía joder eso. ¿Que después hay algo después de esto? Porque no tengo. Claro, acá está. Acá está el problema. Esto. Esto. Acá está. Ahí está. ¿No? Estaba ordenando por equipo y había problemas. Entonces acá tengo lo mismo que antes, pero tengo el jugador, el equipo y el puntaje, ¿no? Entonces ahora tengo la información del equipo para cada jugador con el puntaje. Entonces ahora sí puedo calcular el promedio de puntaje por equipo, ¿no? Vamos a ponerle un nombre a esto que tengo por ahí arriba. Esto. Vamos a copiarlo acá abajo, así nos queda cerquita. Se me está trabando esto. Entonces vamos a poner, ya que estamos, le ponemos la clave del team, ¿no? Ya que estamos, vamos a poner los paréntesis acá para que nos quede como lo necesitamos, para no tener que hacer otro map. Sería bueno que están de mejor. Y a esto le ponemos, no sé, score by. No, el team no está el team es el playo. Vamos a poner el X, este acá. Ahí, ¿no? Ahora vamos a ver qué tenemos acá para ver si tenemos lo que esperamos, ¿no? Deberíamos tener como clave el equipo y luego el jugador y el puntaje. Bien, el equipo, el jugador y el puntaje. Bien, entonces ahí ya tenemos el puntaje con la clave del equipo, así que ahora podemos hacer el cálculo. Bueno, acá nos está molestando el jugador, ¿no? Vamos a hacer el map.
un paréntesis. Promedio del puntaje, así que nos vamos a tener que poner el 1 también, ¿no? Para sumar. ¿No? Necesitamos el 1 para sumar y poder sacar el promedio, ¿no? Entonces tenemos el 1, tenemos el puntaje, ¿no? Podemos hacer un take así lo vemos cómo está quedando. Y que está mal, falta acá un paréntesis. Ahí tenemos, ¿no? Entonces tenemos el equipo, el 1 para contar y el puntaje. Entonces ahora sí podemos hacer el reduce by key y sumar el contador y el puntaje. Lambda xi x sub 0, x sub 0 más y sub 0. Vamos a bajar. Y x sub 1 más y sub 1. Y entonces, ¿qué nos pedía? Ya me olvidé. El promedio de puntaje para cada equipo. Y ya estamos, ¿no? Con un collect y listo. Ah, bueno, hay que hacer el mapeo. Me falta el promedio. Tenemos la suma y tenemos la cantidad, así que nos falta punto map lambda x, le vamos x sub 0 y x sub 1, 1 dividido x sub 1, 0. A ver. Estamos. Equipo, promedio de popularidad del equipo. ¿Sí? ¿Bien? A ver, ¿bien o no? Sí. Bueno, nadie dijo nada. Vamos, ¿me siguen? A ver ya. ¿Qué faltaba? Ya tenemos el promedio y ya falta poco. Ya queda poco. Queda poco. Tenemos, calcular. Para cada equipo, ¿cuántos jugadores superan el promedio de popularidad general? Vamos a ver. Bien. Entonces, no, aquí no, porque dice cuántos. Recuerden, cuando pide cuántos, cuando no pide quiénes, cuáles, reduce by key. Si pide quiénes, cuáles o algo, si ahí es necesario identificar a cada uno de los miembros del grupo, group by key, pero si no, reduce by key. Bien, Ignacio. Entonces, tenemos para cada equipo el promedio, ¿no? Y tenemos para cada jugador el nivel de popularidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que juntar la información, ¿no? Tenemos que tener para cada jugador la información del jugador y la información del equipo para luego poder indicar si supera o no y filtrar para los que superen, ¿no? Entonces necesitamos hacer join, bien. Entonces tenemos la de jugadores, que ¿cómo se llamaba? Va para arriba esto. Le pusimos nombre, se me perdió. Score by Team. No, sí, Score by Team. ¿No? Score by Team. Score by Team. Score by Team y que necesitaríamos poner un nombre a esto sin el collect, ¿no? Vamos a ponerle algo a esto. Esto es
¿Cómo lo llamamos esto, no? Team Score, qué mal nombre, ¿no? Porque tengo... Se me cambió el teclado. Teclado internacional en inglés. Ahí está. Sacamos el connect. Entonces ahora sí, vamos. Tenemos el Score by Team, que tenemos información del jugador, con la clave que es el equipo, y ¿qué hacemos? Un join, ¿no? Acá, bueno, en realidad sería lo mismo acá hacer un join que un left join, ¿no? Porque vamos a tener para todos los jugadores, esperamos que esté el equipo también, así que sería lo mismo en el resultado, ¿no? Un join, un left join, ¿no? ¿Se entiende? Pero hay que comparar con el promedio general, no con el promedio popular. ¡Ah, mira! ¡Ah, con el promedio de popularidad general! Bien, tiene razón Ronnie, sí, o Leonardo. Para calcular para cada equipo cuántos jugadores superan el promedio de popularidad general. ¿Y calculamos el popularidad general? Sí, ya lo calculamos. Es más fácil, entonces. Score ABG. Score ABG. Calcular para cada equipo cuántos jugadores superan el promedio de popularidad general. Entonces, es más fácil esto. Bueno. Tenemos el Score by Team, este sí. Score by Team. Punto filter, ¿no? Score by Team, vamos a poner acá. Vamos a poner para saber qué tenemos acá. ¿No? Para cada equipo, ¿cuántos jugadores superan el promedio de popularidad? Entonces lo que tenemos que hacer es tenemos el Score by Team y lo que debemos indicar si el jugador supera el promedio de general o no. O sea, esto mapeamos, en realidad no hay que filtrar porque mapeamos para que cada uno de estos registros, lambda X, nos vamos a quedar con el equipo que nos interesa, X punto X0, ¿me está acá? X0, y nos quedaríamos con 1, if X sub 1, 1 es mayor a, y me perdí la variable score by team, no, ¿cómo se llamaba? El promedio, a ver, ¿dónde está? Tengo... ¿Dónde está? Score ABG. Score ABG. 1, si es mayor, else 0, ¿no? Y paréntesis, paréntesis, ¿no? Entonces acá lo que vamos a mapear, lo podemos ver, es para cada equipo y un 1 si ese jugador tenía mayor que el promedio o un 0 si no. Entonces ahora para saber cuántos por equipo hacemos un reduce by key, ¿no? Reduce by key lambda xc
Vamos a ponerlo abajo. Mismo así. Y esto debería ser lo que nos pide el enunciado, ¿no? ¿No? Ahí tenemos. Para cada equipo, ¿cuántos jugadores tienen más que el promedio general? Nos pedía algo más que... A ver, bueno, para ver cuántos juega el promedio por general. Sí, ¿no? Estamos ahí, ¿no? A ver. Bien, ¿no? ¿Se entendió? Yo me había leído mal el enunciado que hice yo, pero lo leí mal. Pero acá, popularidad, pensé que era la de cada equipo, así que no es necesario ningún join acá. La popularidad general la teníamos en la variable, lo que hacemos es mapear cada registro con un 0 y con un 1 si es mayor o no, y entonces simplemente después sumamos y tenemos la cantidad para cada equipo. Bien, mucho sí, bien, buenísimo. Bueno, solo queda el 10 de la discordia. A ver qué decía el punto 10. Acá está. Vamos a copiarlo, así lo tenemos por abajo. Ya falta poco. Bueno, dice, para cada jugador obtener el porcentaje de partidos ganados sobre partidos jugados. Después dice, calcular el promedio para cada equipo, teniendo en cuenta solo los jugadores que hayan jugado al menos el 20% de los juegos del promedio de juegos jugados para los compañeros de su equipo. Obtener los 5 jugadores que poseen los promedios más superiores con relación al promedio de su equipo. Si el promedio del equipo es 0,7 y el valor para el jugador es 0,82, el número a tener en cuenta es, bueno, sí, un poco rebuscado, ¿no? Quizá habrá que aclarar un poco cada punto para que no haya dudas. Pero el primero es simple, ¿no? El primero, para cada jugador obtener el porcentaje de partidos ganados sobre partidos jugados, ¿no? Eso tenemos que mapear, ¿no? Cada jugador. Esa parte se entiende, ¿no? A ver, tenemos NBA.map lambda x y acá los que nos pide es para cada jugador el x.player. Vamos a poner el team porque vamos a necesitar el team después. Vamos a ponerlo. Y dice el porcentaje de partidos ganados sobre partidos jugados. O sea, vamos a hacer el link de x.w, ¿no? La W, los ganados, dividido en x.gameplayer, ¿no? Eso es lo que nos pedía el primero, a ver. El jugador, el equipo y el porcentaje ¿no? El porcentaje de jugados, de ganados sobre jugados. Ahí está la primera parte. Después dice, calcular el promedio para cada equipo, teniendo en cuenta solo los jugadores que hayan jugado al menos el 20% de los juegos del promedio de juegos jugados para los compañeros de su equipo. O sea, acá los que nos dicen que calculemos en promedio cuántos juegos jugaron los jugadores de un equipo, ¿no? Debemos tener esa información para saber cuánto en promedio jugaron los jugadores, cuántos partidos jugaron en promedio los jugadores de cada equipo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener el promedio de juegos de cada equipo y después poder filtrar para los jugadores que hayan jugado al menos el 20% de eso. ¿Se entiende? ¿No? O sea, necesitamos saber el promedio de partidos jugados por equipo para poder después filtrar a los jugadores que hayan jugado muy poquito en relación a los partidos que jugó su equipo y quedarnos con los que hayan jugado más que el 20%. ¿No? Entonces,
vamos a calcular el promedio de partidos jugados por equipo. Entonces tenemos NBA.map, el lambda x, x.team, ¿no? Porque vamos a tener que calcularlo por equipo, y tenemos el x.gp. Vamos a poner int también para castearlo. Entonces tenemos equipos y partidos jugados, ¿no? Entonces ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos sacar el promedio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, de vuelta, agregar el 1 para el contador. Reduce by key. Lambda. XY. X sub 0 más Y sub 0. X sub 1 más Y sub 1. ¿No? Y entonces, vamos a ver esto. ¿No? Entonces ahí tenemos para cada equipo la cantidad total de jugadores y la cantidad total de partidos jugados por todos sus jugadores, ¿no? Entonces deberíamos hacer un map para calcular el promedio por equipo. Quedamos con X sub 0 y con X sub 1, 1 dividido X sub 1, 0. Entonces ahí tenemos para cada uno de los equipos el promedio de partidos jugados de sus jugadores, ¿no? Entonces, ahora lo que necesitamos es juntar la información de los jugadores con esta nueva información de cada equipo para poder filtrar los que tengan más del 20% del promedio ¿no? Entonces acá vamos a asignarle, acá teníamos una variable, esto, ¿no? Que tenemos para cada equipo, para cada jugador, deberíamos tener como clave el equipo y luego tener el jugador y el porcentaje. No, estoy en otro lado, ¿no? ¿Qué es esto? Me mareé. Tengo, necesito la cantidad, necesito los partidos jugados, ¿no? Tengo que solo jugar al menos, o sea, necesito tener acá el team, el jugador, in x.gp y el promedio, ¿no? Entonces ahí tengo, vamos a ver esto. Tengo xplayer y acá seguro que falta uno. ¿No? Entonces tengo el equipo como clave, tengo después el jugador, la cantidad de partidos jugados y el porcentaje de ganados y jugados, ¿no? Entonces, esta información lo vamos a asignar a uno
no sé, GP by team. Sacamos el take. GP by team. Y acá tenemos a este, que es ¿qué es esto? Es el... No, acá este no, este... Sí, este es el GP, este es lo mismo. ¿Qué le pongo a esto? GP Team, qué feo nombre. Entonces, ahora vamos a juntar el primero con un join con el segundo, ¿no? Y vamos a ver qué tenemos acá. ¿No? Entonces tenemos el equipo, tenemos la información del jugador con los partidos jugados, el porcentaje este, y después tenemos el promedio de partidos jugados. Entonces acá es donde podemos hacer el filter, ¿no? Acá es donde podemos hacer el filter y quedarnos lambda x y quedarnos con los que el x el x el x 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 sea mayor a 0.2 por el x sub 1, 1, 0, o no, no, sin el 0. ¿No? A ver. ¿No? Acá deberíamos tener solamente a los que cumplen con el 50, el 20%. ¿Eh? Vamos a ver cuántos teníamos antes. 486. Y acá tenemos 443. O sea que se filtraron 43 en el medio, ¿no? Hay 43 jugadores que jugaron menos del 20% del promedio de su equipo. Bueno, entonces ya tenemos cuáles son los jugadores que nos interesan. Ahora los que nos pedía era, ya estamos cerca, nos pedía calcular el promedio para cada equipo, tenía en cuenta solo los jugadores que hayan jugado al menos el 20% de los jugadores. O sea, de estos que nos quedan ahora, lo que nos dice es calcular el promedio para cada equipo. O sea que tenemos que calcular el promedio en con este resultado, ¿no? Con este último, con este que nos quedó acá, calculamos el promedio para cada equipo, ¿no? O sea, de esto vamos a mapearnos y quedarnos con el x sub 0, que es el equipo, y como queremos sacar el promedio, ponemos el 1 y nos quedamos con el porcentaje, ¿no? El x sub 1, 0, 2. ¿No? Vemos esto. ¿No? Entonces ahí tenemos el equipo, el contador y
el porcentaje. Entonces ahora reduce by key, lambda xi, x0 más x0 más y0, coma, x1 más y1, y queríamos hacemos un lambda x sub 0, x sub 1, 1 dividido x sub 1, 0. Entonces ahí tenemos el promedio para cada uno de los equipos. ¿No? ¿Se entendió eso? ¿Quedó alguien o se fueron todos ya? Estamos. Bien. Pues vos estamos. Ahí Mariana contestó, bien. Entonces ahí ya nos falta solo el último punto. El pueblo está muy bien. Vamos todavía. Y nos queda el último punto. Dice, obtener los 5 jugadores que poseen los promedios más superiores con relación al promedio de su equipo. Bien, o sea, vamos a copiarlo por abajo, así lo tenemos. Obtener los 5 jugadores que poseen los promedios más superiores con relación al promedio de su equipo. ¿No? Entonces, ahora lo que hay que hacer es comparar el promedio del equipo, ¿no? El promedio del equipo, que lo tenemos acá, con el valor del jugador. ¿No? Entonces, esto lo tenemos que juntar a la información que tenemos de cada jugador, que la teníamos por acá, en GP by team, ¿no? GP by team, punto join, esto último que tenemos que poner un nombre. Una de la NFL. ¿Cómo lo llamamos esto? Este es el, no sé, GPW igual a GPW. Vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos el equipo, el jugador, y acá. O sea, lo que tenemos que comparar son estos dos numeritos, ¿no? Tenemos que comparar esos dos numeritos que es si cumplen con la condición que nos dicen ahí, ¿no? Que si el primer equipo es 0,70 y el jugador es 0,82, el número a tener en cuenta es ese, ¿no? O sea, tenemos que vamos a hacer un mapa, si lo hacemos, lambda. Y acá ya nos interesa el jugador, nada más. Podemos quedarnos con el x sub 1, 0, 0, 0, que es el jugador. Y nos quedamos, obtener el jugador con promedio más superior al supermedio. Podemos hacer el filtro antes, ¿no? Directamente hacemos el filtro antes. No, hacemos el filtro antes. ¿Por qué vamos a hacer este map? No, hacemos el filtro. Lambda x,
¿qué nos tenemos que hacer? Tenemos que hacer X, X sub 1, 0, 0, 1, 2, es el del jugador, menos, como hay que dice acá, el del jugador menos el del equipo, que es X 1, 1, y dividido el mismo, como poner paréntesis. No, no es filtro, no, acá, esto no es filtro, ¿qué estoy haciendo? Este es el número que tengo que poner en el mapa. Ya es. Acá es. Dividido x1, 1. ¿No? Entonces ahí sí, tengo el nombre del jugador y el numerito que me piden. Me falta algún paréntesis. No, parece que está, ¿no? Vamos a ver qué hay acá. Ahí tenemos. Y acá me piden los 5. Ya estamos, ya terminamos. Take order de esto y listo. 5 menos x1. No, lambda, siempre me olvido el lambda. Ahí está. McDaniels, el primero. ¿Alguien llegó a hacerlo este o no? Nadie lo pudo hacer. O nadie entendió que había que hacer, va, en realidad. A ver qué dicen. Mandarines. ¿Ignacio lo hizo? No me gusta más el básquet. Me dio un toque más alto, pero filtré distinto. Bien, bueno. ¿Se entendió? ¿Dudas de esto? Es práctica, ¿no? Es práctica. Y bueno, y entender el enunciado a veces. El enunciado del punto 10 capaz era medio rebuscado. Ahora lo que podemos hacer para cerrar la clase de hoy es ver alguno de este join, por ejemplo, este join que hicimos a lo último. Este join, a ver, vamos a ver si GPW queda GPW, que ya me olvidé. Esto, ¿no? Este GPW. A ver, vamos a ver que tenía GPW. GPW.take. Y así cerramos la clase de hoy. No, acá teníamos, en GPW teníamos el promedio para cada equipo, ¿no? Los equipos son 30, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Entonces acá, como tenemos un RD que es chiquito, podríamos evitar, ¿no? Hacer el join este que hicimos a lo último, y hacer un broadcast join, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era el broadcast join? Era, digamos, era utilizar una variable broadcast, que es una variable broadcast, es una variable que se le envía a todos los nodos, ¿no? Y esta variable después cada nodo la tiene disponible para utilizar en sus transformaciones. Entonces, podríamos convertir este GPW en una variable broadcast, ¿no? Primero vamos a generar una variable, podemos generar un hash teniendo un diccionario, teniendo como clave el equipo, ¿no? Entonces vamos a ponerle, no sé, Teams. Y vamos a hacer vamos a GPW, vamos a hacer bootstrap, pero vamos a hacer collect, vamos a hacer.
info. For team in teams info. Teams. Sale team subseo igual a team tema no team sub 1. Vale, sí. Me faltan los dos puntos. ¿No? Entonces en team lo que vamos a tener es un diccionario donde tenemos como índice el equipo y como valor el promedio ¿no? Entonces ahora tenemos en team B, podemos llamar a cs.broadcast y le pasamos la variable esta, teams, ¿no? Teams. Sí. Vamos a llamar a teams. ¿No? Entonces ahí lo que hicimos con eso fue convertir a esta variable en una variable broadcast, y esta variable nueva que se llama teams B va a estar disponible en cada uno de los nodos, ¿no? Esta variable va a estar disponible en cada uno de los nodos. Entonces, podemos reescribir nuestro último join, ¿no? Que necesitamos la información del necesitamos la información del promedio del equipo, ¿no? La vamos a reescribir sin tener que hacer el join, ¿no? Teníamos, vamos a ver cómo estaba group by key, gp by key, digo. Entonces tengo, en vez de join, gp by team, map, y ¿cuál era el que venía del otro lado? Era el x11 ¿no? Este 11 lo que puede hacer es llamar a team b punto value sub el equipo que es en x sub 0, ¿no? Y esto mismo para este otro x11. Entonces esto, si lo ejecutamos y tenemos un poco de suerte, nos debería dar... No, muy difícil. A ver dónde está acá. Acá, falta un corchete. Y a ver si ahora tenemos suerte, nos debería dar lo mismo que antes. No. str y float. A ver. Porque nos queda. No hicimos los índices de estos índices que ahora son distintos, porque no hicimos el join acá. Acá tenemos x10 directamente. ¿Dónde fue? x10. Y acá tenemos x1,
2, x1, 2. Ay, me fue a cualquier lado. 2. ¿Y ahora sí? Ahí está. ¿Cuál? No, este no es. Ah, me asusté. No, este debía dar lo mismo que teníamos arriba. A ver si podemos ir arriba. Está, acá. No, este no. No, este. ¿Lo perdí? ¿Qué hice? ¿Lo perdí? No. ¿Dónde lo tengo? Acá está, este. ¿No? Este nos debía dar lo mismo. Daniel con 0.96, después Goodwin con 0.83, a ver. ¿No? Bien, nos dio bien, ¿no? Hicimos el broker join y evitamos hacer el join, ¿no? Porque teníamos uno de los dos RD del join que era chiquito, en este caso solo 30 registros, porque eran solo los equipos, entonces evitamos hacer el join, broadcasteando uno de los RDB y luego en vez de hacer el join, tomamos el valor en un map directamente. Entonces podemos hacer lo mismo, pero evitando el join. ¿Se entendió? ¿Me dio lo mismo que vos? Ahí sí. ¿Qué hay diferencias? Más de uno, es raro que dé mayor a uno, es una fracción, no debería dar mayor a uno. ¿No? ¿Está bien lo que digo? En ese caso es más eficiente, claro. El join tenés que estar haciendo shuffle and sort de las claves entre todos los nodos. Si en todo caso que se pueda evitar el join y hacer un broadcast join, es más eficiente. Ahora, el tema es que para hacer el broadcast join tenés que tener uno de los registros que sea lo suficientemente chico para poder broadcastearle una variable a todos los nodos.